¿Verdad? Ok. Bueno, el día de hoy, la sesión, vamos a terminar los trabajos pendientes, dado que todavía no hay sesiones de exámenes, tenemos la posibilidad de ampliar el tiempo para esto. Para con esto terminar el módulo del bloque 2. Entonces, los alumnos del equipo de postestreptocócica, con ustedes nos quedamos la clase. Si pueden, les voy a abrir la posibilidad de compartir pantalla, y antes de que inicien con su explicación, háganos un recuento un poco de su paciente y de su integración para que estemos todos en el mismo canal. Ya pueden compartir eso. Antes de empezar con los diferentes grupos, ¿alguna novedad o que sepamos algo de los alumnos no presentes del grupo A? Buenos días, doctora. Buenos días. Ningún cadete presentó alguna novedad. Ok. ¿Del grupo B? Buen día, doctora. En el grupo B tampoco hay novedades hasta el momento. Ok. Grupo C y D. Buenos días, doctora. Del grupo C, no me han dado parte de alguna novedad, pero estoy contactándome con los faltantes. Perfecto. ¿Y grupo D? Buenos días, doctora. Igualmente no me reportaron ninguna novedad. Ok. Si faltan como unos 15, entonces sí les pido, por favor, que chequemos. Muchas gracias. Ok, entonces, recuérdenos un poco de su paciente y de su análisis de integración antes de seguir. Ya les cedo el micrófono. Buenos días, doctora. ¿Sí me escucha bien? Sí, escucho bien. Bueno, recordamos que nuestra paciente llegó a la sala de urgencias, se presentó como una mujer de 59 años y llegó debido a edema generalizado o liguria progresiva con hematuria macroscópica, esputo teñido de sangre. Y también reporta que hace 2 semanas, antes de la admisión, había desarrollado dolor de garganta e inflamación de las amígdalas. A su ingreso presentó hinchazón facial, una presión de 220/130 y una temperatura de 37.2. En el examen oral se observaron inflamación de las amígdalas izquierdas, infección de garganta, y a la auscultación de tórax había ruidos respiratorios gruesos con estertores. Para esto se realizaron maniobras de exploración física con un Godet de grado 2, sin encontrar dolor a la palpación de Guillón ni signo de puño percusión. Se usaron algunos auxiliares de diagnóstico, encontrando en la radiografía de tórax infiltrados pulmonares difusos bilaterales, un hemocultivo negativo, y en el examen de esputo fue negativo,
y mostró glóbulos rojos y macrófagos cargados de hemosiderina, un recuento elevado de glóbulos blancos, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular estaban elevadas. Y el cultivo faríngeo resultó positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A de la garganta. Y con esto realizamos nuestra integración semiológica, definiendo la patología como glomerulonefritis post-estreptocócica. Sí, para nuestra integración semiológica, pues es importante que recordemos lo de, ¿cómo se llama? El C3 disminuido y C4 normal, que es lo característico para glomerulonefritis post-estreptocócica, aparte de, pues, de la integración clínica, que sería el edema generalizado, la oliguria progresiva. La presión arterial, pues es un factor que igual influye, pero no es un signo cardinal. Lo importante igual sería la infección faríngea con 2 semanas de antelación, y es importante ahí destacar que cuando se trata de una glomerulonefritis postinfecciosa por estreptococos, pues es importante determinar si 2 semanas antes hubo una infección faríngea, si 2 semanas antes hubo una infección faríngea, sí, se va a presentar los síntomas, y en dado acción cutánea, pues va a tratar de 3 a 4 semanas. Y en el caso de que sea alguna infección por otro tipo de etiología que no sea estreptococos, pues normalmente las manifestaciones clínicas se presentan al mismo tiempo que la infección. Muy bien, perfecto. Ustedes como síndrome nefrítico, ¿en qué pensaron como diagnóstico diferencial y por qué lo descartaron? Paz, la siguiente, Kathleen, por favor. Bueno, pues nuestros diagnósticos diferenciales, pues como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, pues estos 5 como los más importantes. Como ya lo mencionaba antes, pues lo que nos va a determinar qué es una glomerulonefritis estreptocócica, pues va a ser los niveles del complemento. Y es importante que los niveles del complemento regresen a su normalidad aproximadamente a las 6 semanas. Entonces, si no regresan a su normalidad en ese periodo de tiempo, pues ya nos haría sospechar de algunas otras enfermedades. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos que la nefropatía por IgA, pues igual es una infección que ocurre después de una infección del tracto respiratorio superior o gastrointestinal, y aparece posterior al periodo de infección. Entonces, yo considero que la nefropatía por IgA es el principal diagnóstico diferencial que debemos de hacer, pero la diferencia es de los niveles del complemento. La glomerulonefritis membranoproliferativa pues se presenta igual como un síndrome nefrítico, e igual es posterior a una infección del tracto respiratorio, pero aquí tenemos los de los niveles del complemento que tardan más de esos 6 meses en regresar a la normalidad. En la enfermedad de Gutt-Pasteur pues se involucran órganos como el pulmón y riñones, y hay anticuerpo antibasal glomerular y los niveles del complemento son normales. En la nefritis de la púrpura de Scholen-Henoch, pues tenemos que es una púrpura palpable, hay una falla renal presente, manifestaciones gastrointestinales y musculoesqueléticas, e igual los niveles de complemento pues son normales. Y para la nefritis lúpica, pues principalmente los estudios de laboratorio de anticuerpos de especificidad de la enfermedad, pues son los que nos van a dar el diagnóstico. Va a haber ANAS positivos, citopenia y participación de múltiples órganos. Bien, eso que acabas de decir es muy cierto. Lo principal en términos de diagnóstico diferencial sería con nefropatía por IgA. Solo recordemos que la presentación más clásica de la nefropatía por IgA es una alteración específica de la orina, pero en un porcentaje no tan despreciable puede hacer un síndrome nefrítico o una rápidamente progresiva, que es justo lo que hablábamos al principio. Todas las enfermedades
tienen diferentes espectros de presentación. Y lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la más frecuente. ¿Okay? Muy bien. Entonces, perfecto. Continúen con su revisión. Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, ya en cuanto a una pequeña revisión del tema, pues voy a explicar un poquito sobre la definición y la etiología. Bueno, la glomerulonefritis postestreptocócica es una glomerulopatía que se caracteriza por un rápido deterioro de las funciones renales debido a una respuesta inflamatoria después de una infección estreptocócica, principalmente. Aquí estamos hablando de un tipo de hipersensibilidad de tipo 3. La principal causa de esta patología pues es por infecciones de estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, o también llamados estreptococos nefrogénicos. Estos suelen subtipificarse por la proteína M, siendo las más frecuentes en impético los tipos 47, 49, 55 y 57. Y respecto a faringitis, hablamos del tipo 1, 2, 4 y 12. Esta enfermedad afecta principalmente a los glomérulos y los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Como ya se ha mencionado a lo largo de toda la exposición, pues la principal causa pues es bacteriana debido a streptococos. Por ejemplo, se ha identificado que existe con mayor frecuencia debido a impétigo que a infecciones respiratorias del tracto superior. Pero también podemos encontrar otras causas bacterianas como endocarditis, enterocolitis, neumonía, infecciones de derivación intraventricular, y en caso de causas virales podemos hablar por infecciones de hepatitis B y C, virus de inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y parvovirus B19. En cuanto a causas fúngicas, hablamos de coccidioidomicosis e histoplasmosis. Y finalmente, causas parasitarias, podemos hablar de malaria, leishmania, toxoplasmosis y esquistosomiasis. Todos estos, pues en menor medida, claro. También se considera como a los principales antígenos asociados a la patogénesis, el receptor de plasmina asociado a nefritis y la exotoxina B pirogénica estreptocócica. Se considera que existe un factor genético relacionado, puesto que casi el 40% de los pacientes dieron positivos antecedentes heredofamiliares. Y la bibliografía menciona que existe una asociación con el HLA-DR4 y HLA-DR1. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues se ha encontrado que, ha disminuido bastante en los países desarrollados. Esto debido a que los principales factores de riesgo se consideran como el hacinamiento, malos hábitos higiénico-dietéticos y un bajo nivel socioeconómico. A pesar de que ha disminuido en estos países, pues se ha encontrado ahora en pacientes inmunodeprimidos, como pueden ser pacientes diabéticos, VIH positivos, alcohólicos o pacientes que usan drogas intravenosas. Pero aún así sigue habiendo prevalencia en países en desarrollo, pues debido a lo mismo, a que han aumentado las infecciones dérmicas y en tracto respiratorio superior. A pesar de que, pues como menciono, ha disminuido en algunos países, sigue siendo la causa más común de lesión renal en niños y la glomerulonefritis más común en niños también. Afecta principalmente a niños entre 3 y 12 años, teniendo un pico máximo en los 5 y 6 años y también adultos mayores de 60 años. Las manifestaciones clínicas suelen ser más comunes en hombres que en mujeres, en una relación de 2:1,
pero en un contexto subclínico se menciona que no existe mucha relación con el género. Y pues un factor en algunos países pues es el tratamiento temprano de antibióticos. Sí. Buenos días, ahora yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Aunque en la glomerulonefritis postreptocócica también puede haber un curso subclínico de la enfermedad. Generalmente la enfermedad se presenta como un síndrome nefrítico agudo y más raramente se puede presentar también como un síndrome nefrótico, que es en el 2 al 4% de los pacientes. Y todavía de forma más excepcional y más raro, se puede presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, dependiendo del autor y de la bibliografía. Puede ir desde menos del 0.5% hasta el 1%. Retomando lo de la enfermedad subclínica, se caracteriza por una microhematuria asintomática, donde tenemos una presión arterial normal o levemente elevada y el C3 disminuido, siendo esto lo característico de la enfermedad. Y también es necesario una sospecha epidemiológica previa para el diagnóstico de este estadio subclínico. Y retomando la presentación más característica de la enfermedad, que es el síndrome nefrítico agudo, se va a definir por una tríada, que es la hematuria, el edema y la hipertensión, pero también tenemos que tener en cuenta la proteinuria moderada, la oliguria, y que puede o no tener una función renal disminuida. Ahora, hablando de las características de la tríada, empezando por la hematuria, se considera que la hematuria es casi universal en la enfermedad y se puede presentar en el 30 al 50% de los pacientes, y se considera que además de la hematuria, el edema es el motivo de consulta más frecuente en esta enfermedad, o el que se describe como el problema principal por el paciente. La hematuria tiene características glomerulares y cuando es macroscópica la orina es de color refresco o té. Normalmente no tiene coágulos, es indolora y al momento de la micción es uniforme. La duración es variable y su desaparición es progresiva. Ahora, las características del edema es que es más frecuente en los niños, que es el 90% de los que presentan la enfermedad, y en adultos solo hay el 75%. Lo importante de este edema es que es un edema facial y es muy notorio el edema palpebral también. Y puede ser generalizado, pero es muy raro. Y también tenemos que considerar que es un edema duro sin fobia. Y es muy raro los pacientes que presentan la ascitis. El edema en general es causado por la retención de agua y sodio en la enfermedad. Las características de la hipertensión en las manifestaciones es que se presenta en el 60 al 80% de los casos y está condicionada por un aumento del volumen plasmático. Aunque el gasto de cardíaco y el aumento de las resistencias periféricas produciéndose en el... Perdón. El gasto cardíaco y las resistencias periféricas produciéndose una respuesta hormonal compensatoria adecuada a la expansión del volumen. Como ya les dije, también hay que tener hay que tener también en consideración la oliguria. A veces es referida al ingreso o es mencionada por los pacientes a la mitad de las preguntas que le hacemos. Y la insuficiencia renal ocurre tan solo en el 25 al 30%, pero es más infrecuente que se le realice el diálisis por la misma enfermedad, ya que eso es menor al 5% de los pacientes que cursan la enfermedad.
Además de esto, hay que tener en consideración las posibles complicaciones del síndrome nefrótico que van más relacionadas a la sobrecarga de volumen. Estas son el edema agudo de pulmón, la insuficiencia cardíaca congestiva y en el 10% de los pacientes se puede presentar una encefalopatía hipertensiva. Puede presentarse una leve proteinuria en el síndrome nefrítico, pero no es muy considerable, ya que como ya había mencionado, solo el de 2 al 4% de los pacientes con un síndrome nefrótico. Buenos días. Puntos clave o datos importantes que debemos identificar durante el proceso semiológico, en la presentación del paciente, en sus antecedentes y durante el interrogatorio son los siguientes. Bueno, de acuerdo al paciente es más frecuente en varones con un promedio de 2:1. También hay un punto importante, es que entre 2 y 14 años de edad es más frecuente la enfermedad y poco frecuente menor de los 2 años. Dentro de los antecedentes es importante interrogar los antecedentes familiares para descartar alguna membrana basal fina. También investigar infecciones ya sea en piel y faringe. En caso de infecciones en basal fina. También puede haber formas no estreptocócicas y esas normalmente son simultáneas a la infección. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al interrogatorio, se debe de interrogar la hemuria, la piuria y oliguria, las características del edema y en el 50% de los casos puede haber un ataque al estado general como cefalea, malestar, anorexia y dolor lumbar o en blanco. En la exploración física se debe investigar el edema duro, normalmente sin fobia, la hipertensión y también se debe hacer una evaluación minuciosa para descartar enfermedades sistémicas, ya sea investigar las púrpuras, exantemas, artralgias, problemas gastrointestinales o pulmonares. Buenos días, yo les voy a hablar de la patogenia y básicamente la glomerulonefritis post-estreptocócica se caracteriza por la deposición de inmunocomplejos en el espacio subepitelial. Como pueden ver, los antígenos del estreptococo se acumulan en el espacio subepitelial, se les une una IG, en este caso es una IgG, además del complemento. Esto va a provocar algo muy característico que se llama joroba o hump, lo cual va a producir la activación del complemento, inflamación local y activación de la cascada de la coagulación. Sobre todo, esta inflamación local va a provocar una disrupción podocitaria que se va a ver manifestada como una proteinuria. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se puede ver un poco más detallado los antígenos del estreptococo. Los principales van a ser el receptor de plasmina asociado a nefritis y la toxina eritrogénica de tipo B. La toxina eritrogénica de tipo B va a estimular la migración de linfocitos y de neutrófilos, provocando proliferación, apoptosis, liberación de interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 8, factor de crecimiento tumoral beta, angiotensina 2 y productos de la oxidación de oxidación, lo cual en resumen sería un ambiente proinflamatorio. Va a haber acumulación de todo esto en el espacio mesangial, en el espacio intersticial y también en el espacio subepitelial. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se manifestaría esto a nivel sistémico? Pues estos depósitos
en los capilares glomerulares van a provocar, bueno, se van a manifestar como hematuria y proteinuria, provocando también una disminución de la filtración glomerular, provocando oliguria, disminución de la excreción urinaria de sodio, expansión del espacio extracelular que provoque edemas y sobrecarga de volumen y hipertensión arterial. Por otro lado, la activación del complemento va a disminuir el C3 en plasma. En laboratorio, estas manifestaciones se van a ver como aumento de la urea plástica, aumento de la creatinina plasmática y la disminución de la excreción urinaria de sodio va a provocar una disminución en la excreción fraccionada de sodio menor a 1%. Y la expansión del espacio extracelular se va a ver manifestada como disminución de la renina plasmática y disminución de la aldosterona plasmática. La siguiente, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Bien, buenos días. Okay. Bueno, para ya casi finalizar, tenemos el tratamiento. Para empezar, para tratar la infección por estreptococo, tenemos la penicilina benzatínica intramuscular de 1.2 millones de unidades en adultos, la mitad de la dosis en niños pequeños, o penicilina oral. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina o cefalosporinas, tenemos como alternativa a la eritromicina. Ahora, el tratamiento de soporte para las complicaciones por aumento de volumen, como es el edema, la hipertensión, la hipervolemia, puede ser a través de la restricción hidrosalina, que esto quiere decir la limitación de la ingesta de líquidos a 400 mililitros al día y de sodio de 1 a 2 miliequivalentes al día, o con diuréticos de asa, por ejemplo la furosemide, que es en el 80% de los casos. Ahora, para el control de la hipertensión, puede ser por calcio antagonistas, como el nifedipino, o vasodilatadores directos, como es el caso de la hidralazina. Se debe evitar el uso de yecas y aras, esto porque puede tener en el paciente un efecto hiperkalemiante. Ahora, la sustitución renal se va a requerir diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, del 25 al 30% de los adultos. Una complicación que es infrecuente en la glomerulonefritis postestreptocócica es la encefalopatía hipertensiva. Y su tratamiento es un poquito más intenso. Puede ser a través de hidralazina parenteral, nicardipino o nitroprusiato de sodio. Ahora, para la hiperpotasemia es a través de la restricción dietética o resinas de intercambio iónico. El tratamiento etiológico va a ser cuando hay evidencia de una infección activa. Y el tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores se reserva para las formas rápidamente progresivas, con tendencia a la cronicidad, síndrome nefrótico, hipocomplementemia persistente o insuficiencia renal. Y la diálisis es en menos del 5% de los pacientes y se usa en caso de que el paciente presente uremia, alteraciones hidroelectrolíticas que sean inmanejables de forma conservadora o cuando hay una sobrecarga cardiovascular grave. Ahora, en nuestro caso clínico, primero se sospechó una infección del tracto respiratorio, se inició tratamiento antibiótico, se utilizó penicilina benzatínica de 1.2 millones de unidades. Posterior, la función renal declinó progresivamente, aumentando los valores de creatinina a 2.8 miligramos de decilitro y la urea a 78.4 miligramos de decilitro. Entonces se realizó hemodiálisis intermitente. Posterior, se descontinuó la penicilina y se empezaron las dosis diarias de metilprednisolona inyectada. Después de esos 3 días de tratamiento con esteroides, la dificultad respiratoria, la hemoptisis y el edema se resolvieron. Entonces, finalmente el paciente fue dado de alta sin síntomas a los 18 días de su ingreso. La que sigue, por favor. Ahora, el pronóstico. La mayoría de los pacientes
en particular en la edad pediátrica, tienen un pronóstico excelente con respecto a esta glomerulopatía. En los adultos, alrededor del 50% de los pacientes continúan con una función renal reducida, hipertensión o proteinuria persistente. En pacientes de edad avanzada hay mayores tasas de complicación aguda como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva, proteinuria nefrótica y mortalidad. La deficiencia de la proteína reguladora del complemento, bueno, esto es algo que encontré en un artículo y que coincidía con un párrafo del libro. Menciona que cuando hay una deficiencia de esta proteína, que es el factor de la proteína relacionada con H5, va a representar como un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Ahora, en general, nuestro paciente tuvo una buena evolución al tratamiento, entonces su pronóstico de nuestro caso clínico fue bueno. La que sigue. Y sería todo de nuestra presentación. Muy bien. Muy bien, buena presentación y buena integración. Lo que yo busco en estos casos es, uno, que lean el tema, que lo entiendan para poder realizar ustedes como un caso imaginativo, y dos, que lo integren y sepan mostrar esa integración del análisis de cómo se llega al diagnóstico. Bien, muy bien. Vamos con el último equipo para que vayan poniendo su presentación. Y con eso terminamos. Es el equipo 6. Ok. Perfecto. Adelante, empiecen. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctora, compañeros. Vamos a presentar el último caso. Ajá, por favor, siguiente. Ok, primero que nada, la ficha de identificación. Nuestra paciente es Vanessa García Acuña. De los datos relevantes es que es femenino, de 30 años de edad, y que llevó un interrogatorio directo. Me parece que es lo más importante. Siguiente, por favor. Ok, entonces se presenta el caso clínico de Vanessa Michoacán, quien fue ingresada en la sala de nefrología del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE Morelia, con historia de 5 días de evolución de ascitis progresiva, acompañada de dolor epigástrico irradiado en forma de cinturón, tipo cólico, intensidad de 10 de 10 en la escala análoga del dolor, exacerbado con la ingesta de alimentos y atenuado con acetaminofén, acompañado de disnea progresiva de moderada a pequeños esfuerzos que se atenuaba con el reposo. Concomitante, presentaba fiebre no cuantificada y tos de un día de evolución de expectoración verdosa. Ortopnea, la cual obligaba a adquirir una posición en semiflower, utilizando tres almohadas para poder dormir. Edema bilateral asimétrico de miembros inferiores, más marcado en la pierna izquierda, sin cambio de coloración, frío, de consistencia blanda, sin predominio de horario, acompañado de mialgias. Y hasta este punto, ¿qué datos relevantes rescatarían del paciente, de Vanessa? La ascitis progresiva. La ascitis progresiva. Y el dolor tipo cólico. Ajá, ok, dolor tipo cólico que presenta en muchas nefropatías. ¿Qué otra cosa? Disneas, o sea, estamos diciendo que tenemos algún problema del aparato respiratorio. ¿Qué más? Algo que es muy importante es que presenta fiebre, porque eso nos puede guiar hacia llevar hacia un camino. Ok, mientras entonces vamos a continuar con el caso. Siguiente, por favor. Bueno, en los antecedentes heredofamiliares tenemos que la madre es finada a los 57 años con insuficiencia renal secundaria a lupus eritematoso.
El padre está vivo, aparentemente sano. La hermana tiene lupus eritematoso sistémico, fue diagnosticado desde hace 15 años y en antecedentes personales no patológicos, obstétricos, pues es que la menarca fue a los 13 años, la menstruación es poco abundante y inicio de la gravidez a los 18 años. Bueno, en esta diapositiva, ¿qué podemos destacar? Los antecedentes de lupus. Sí, los antecedentes de los padres que ya tuvieron insuficiencia renal. Sí, es lo más importante. Siguiente, por favor. Bueno, antecedentes personales no patológicos, tenemos que tiene tabaquismo social positivo de hace 4 años, la alimentación que es balanceada, que refiere ingerir usualmente alfalfa cruda y bebe 1 litro de agua natural, y bueno, es alcoholismo y toxicomanías interrogadas y negadas, y refiere no hacer deporte ni ejercicio, que pues es lo más importante. Y la que cuenta con todos los servicios básicos, que recordemos que es un punto importante para todos los pacientes que son dirigidos a nefrología. Siguiente. Antecedentes personales patológicos. Bueno, refiere a padecer mialgias frecuentes acompañadas con fatiga desde hace 4 años. Cuando se le diagnosticó hace 5 años, presentó eritema malar tras haberse expuesto a rayos ultravioleta en unas vacaciones. Ahí le diagnosticaron lupus eritematoso cutáneo. Entonces, para quitar el eritema malar, se le dio hidrocortisona al 1% en forma tópica para la reducción del eritema. También se le recomendó usar el protector solar 50 y 30 minutos antes de salir, 4 horas. Hace un año presentó un fenómeno de Raynaud, eritema generalizado, alopecia no cicatrizal, por lo que se recetó hidroxicloroquina, principalmente para el eritema, nifedipino para Raynaud y dipropionato de betametasona para la alopecia. También es portadora de hipertensión arterial, diagnosticada hace 6 meses. Actualmente es tratada con captopril 50 miligramos, administrada en los 2. Aquí eso podemos destacar. Pues el lupus de no lo dejamos que el lupus llegamos al padecimiento actual, que es básicamente el por qué la persona está prestando el servicio de urgencia. El motivo de la consulta es la citis, el dolor epigástrico, disnea de esfuerzos, fiebre, apnea y edema bilateral. Tenemos que los factores predisponentes está que el dolor epigástrico se exacerba con la ingesta de alimentos y la disnea se atenúa con el reposo. Y la ortopnea se atenúa adquiriendo la posición de Semi-Fowler. Es de inicio gradual y de evolución progresiva. El paciente se encuentra consciente, con fiebre, dolor epigástrico, edematizado y con disnea. Y pues la lista de problemas, para no ser tan repetitivo, está ahí. Entonces yo aquí les preguntaría a mis compañeros si ya más o menos tienen algún diagnóstico de una sospecha diagnóstica con los antecedentes y con el padecimiento actual, con la lista de problemas que pueda presentar este paciente. ¿Una glomerulopatía secundaria al lupus? Nefritis lúpica. Nefritis lúpica, ¿no? Exactamente, sí. Se podría empezar a sospechar sobre una enfermedad secundaria al lupus eritematoso sistémico y posteriormente ya les estaremos presentando pues cómo vamos a llegar a ese diagnóstico. Por ejemplo, ahí yo preguntaría, antes de que continúen, brotó que era nefritis lúpica, pero ¿con qué comportamiento de síndrome glomerular se está presentando?
Porque recuerden que la nefritis lúpica pasa por todos los espectros. Entonces, a sus compañeros, ¿qué opinan con respecto al síndrome glomerular? Yo creo que ahorita las manifestaciones ya sería más un síndrome nefrótico. Ok, entonces pensamos en síndrome nefrótico. ¿Qué otras alternativas? Ahí requerimos un poquito más lo de la proteinuria, ¿no? Pero bueno, sí, y al interrogatorio, pues nada más se agregaron al padecimiento actual algunos síntomas que refirió, pues signos que refirió la paciente, como tos de un día de evolución con expectoración verdosa, bueno, dolor en epigastrio ya se había mencionado, pero es de las más importantes, orina espumosa que nos puede indicar la proteinuria, pero se va a confirmar con los estudios laboratorios más adelante. La siguiente, por favor. También refiere haber tenido crisis convulsivas, un síndrome convulsivo, cefalea, y bueno, entre otros sería astenia, fiebre no cuantificada, mialgias, que igual ya se mencionó, y haber tenido una hinchazón en los miembros inferiores. La siguiente, por favor. Bueno, en la exploración física, como datos de relevancia, tenemos que la paciente se presenta con hipertensión arterial, 140/90, y los datos, pues, de mayor relevancia igual son de predominio extrarrenal. Como vemos, presenta fotosensibilidad, ligera alopecia en parches y el eritema malar que respecta del surco nasopeniano. Y también la paciente refiere frío, entumecimiento en los dedos y manos de pies, y suele acompañarse con cambios de coloración. Y otro dato importante es que presenta distensión simétrica moderada del abdomen con edema bilateral de miembros inferiores, así como en la auscultación presenta sonidos anormales a nivel cardíaco y pulmonar, y artralgias en articulaciones metacarpianas y fángicas de tipo simétricas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí solo recapitulando, tenemos que presenta edema en miembros superiores bilateral, clasificado como grado 2, la citis, que es evidente, igual clasificada como grado 2, el eritema en alas de mariposa, y el fenómeno de Raynaud, alopecia, y las artralgias en manos, que son simétricas. Creo que eso sería lo más relevante. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis de sangre y orina, encontramos que los laboratorios nos dieron positivo para anticuerpos antinucleares, que son los más importantes en cuanto a nuestra enfermedad. Son demasiado sensibles. Tenemos anticuerpos antifosfolípidos, que se encuentran en un tercio de los pacientes con lupus, anticuerpos anti-ADN de doble cadena, que son más específicos que los antinucleares, pero de igual forma nos dan una sospecha diagnóstica. Tenemos anticuerpos anti-SM, que son fuertemente asociados con el diagnóstico de lupus y la presencia de nefritis lúpica. Anticuerpos anti-C1Q, los cuales se asocian más a la nefritis lúpica que al lupus. De igual forma, el laboratorio nos dice que los niveles séricos de complemento componentes del C3 y C4 están deprimidos. Recordemos que los niveles en sangre de complemento es de 41 a 90 unidades hemolíticas. Esto está disminuido, al igual que el C3 es de 88 a 206 y el C4 13 a 75. El cuadro que se muestra en la parte derecha es los anticuerpos en laboratorio, pero que se le dieron, bueno, que se le pidieron en el diagnóstico para el lupus cutáneo agudo que había presentado anteriormente. De igual forma, en los resultados de examen general de orina,
lo prevalente, lo importante, lo que encontramos fue la proteinuria de 3.8 gramos 24 horas. Esto es una proteinuria nefrótica debido a que es mayor a 3.5. La microhematuria, encontramos 4 hematis por campo de gran aumento. Recordemos que la hematuria microscópica es a partir de 3 hematis y una creatinina de 440 miligramos. Bien, cuando la creatinina es de 0.5 a 1.2 más o menos, en mujeres. Y el resultado de examen sanguíneo, me equivoqué. Esto es en el examen general de orina. Vemos una creatinina elevada, mientras que los resultados de examen sanguíneo igual la encontramos elevada porque pues no la está secretando correctamente. Pero para diferenciarla de las otras nefritis lúpicas, porque se clasifican en 6, tenemos que la toma de biopsia, en la cual podemos observar los depósitos electrodensos inmunes como predominantes en la localización subendotelial. De igual forma, en la siguiente imagen, en la imagen de la derecha, podemos encontrar una nefritis lúpica proliferativa difusa activa. Bueno, es lo que se vería, lo que nos referiría el patólogo. Y para diferenciar un poco, como mencionó mi compañera, entre tipos de nefritis lúpica, vamos a tener que la clase 1 casi pues no se va a encontrar, no tiene una prevalencia de menos del 10%. En la histología va a haber un mínimo ensanchamiento mesangial y no va a tener manifestaciones clínicas. La analítica urinaria va a estar sin alteraciones. Luego vamos a tener una clase 2 que se llama nefritis lúpica proliferativa mesangial. Esta va a tener prevalencia de 10 al 15%. Y vamos a tener una creatinina sérica normal. Va a haber un poco de ensanchamiento mesangial. También puede haber hipercelular leve. Y vamos a tener aquí positividad IgG y C3 del complemento. Puede haber una proteinuria leve o moderada, pero pues no va a haber insuficiencia renal ni tampoco se va a presentar la hipertensión arterial. Vamos a tener también lo que es la nefritis lúpica clase 3 o focal. Esta ya va a subir su prevalencia y su hipercelularidad va a ser menor del 50% de los glomérulos. También va a haber depósitos de IgG y la afectación mesangial y de los capilares, que esta también como puede evolucionar a una clase 4, que es la que, pues como tal nosotros estamos viendo, que es la tipo difusa, que es la que más tiene incidencia, la que más se va a encontrar, que es del 40 al 60%. Aquí lo importante es que la hipercelularidad va a estar en más del 50% de los glomérulos. Y también que se va a presentar hematuria, proteinuria importante, sedimento activo y la hipertensión arterial e insuficiencia renal aguda puede estar pues en más o menos 50% de los pacientes. También esta se asocia con título elevado de anti-DNA hipocomplementemia. También va a haber una clase 5 que es la nefritis lúpica membranosa. Esta ya va a bajar su incidencia. Van a ser lesiones en la histología. Vamos a ver como una nefritis con escasa actividad inmunológica también. Y puede haber un síndrome nefrótico, pero es en menos del 50%, y aquí la hematuria va a ser rara. También hay una clase 6 que es aquí ya es nefritis lúpica con esclerosis, y pues aquí ya está habiendo deterioro progresivo de la función renal. Igual va a haber proteinuria, pero el sedimento va a estar normal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí son imágenes histológicas, igual para
como se había mencionado antes, diferenciar entre los tipos de nefritis lúpica. Podemos ver que en la clase 1 va a haber una mínima expansión mesangial, a diferencia de la clase 2, que ya hay aumento pues evidente de la celularidad mesangial. En la clase 3, como bien se llama focal, pues va a haber afectación de diferentes glomérulos, son lesiones segmentarias, que va a haber un glomérulo normal y el siguiente va a estar con áreas de necrosis. Luego tenemos la importante, que es la clase 4, la difusa, que aquí ya como aquí se tiene que hacer como que un conteo y ver que los glomérulos dañados. Sí, por favor. Y también es importante que mencionar que en la difusa se va a ver un patrón o los depósitos subendoteliales van a ser prominentes y extensos, y esto va a dar un aspecto rígido a los paredes de los capilares, que se le va a llamar hacia adelante, que esto pues es característico de la nefritis lúpica. De nefropatía lúpica pensarían? ¿Una tipo 4? Sí, exacto, porque pues como vemos en la descripción y en cuanto a los resultados de la biopsia de nuestra paciente, estas fue predominantemente los depósitos a nivel subendotelial y tiene, y bueno, tiene lo que es lo de los capilares en asas de alambre, que también es característico de esta. Siguiente. Bueno, en la integración, pues tenemos la paciente que llegó con la clínica inicial o el padecimiento actual con los síntomas de ascitis, dolor epigástrico en forma de cinturón, disnea y ortopnea, edema, tos y fiebre. Entre la indagación en sus antecedentes, encontramos como datos sugestivos de la historia clínica los antecedentes heredofamiliares de lupus eritematoso sistémico, además de este mismo diagnosticado hace 5 años, agregada la hipertensión arterial y los síntomas extrarrenales de este mismo padecimiento. En la clínica de la exploración se agregaron datos muy importantes como es la orina espumosa, astenia, mialgias y artralgias. Y pues investigando un poco más los laboratorios, es importante destacar que en el examen general de orina se encontró, o más bien se confirmó la presencia de proteinuria con un rango de 3.8 gramos por 24 horas, microhematuria de 4 hematíes por campo de gran aumento, la creatinina en un nivel de 440 miligramos por 24 horas, así como en el examen sanguíneo se encontró la creatinina en 1.6 miligramos por decilitro, y las pruebas inmunológicas pues dieron positivas a las
a los anticuerpos antinucleares, así como los anticuerpos anti-ADN y la hipocomplementemia, que pues son muy característicos en este tipo de padecimiento. Y la biopsia pues nos sirvió para identificar, pues ya para confirmar el diagnóstico que teníamos sospechado y también para poder clasificar dentro de qué tipo se encontraba esta paciente, qué estadio estaba cursando la enfermedad. Así que encontramos depósitos electrodensos a nivel subendotelial y pues la presencia de nefritis lúpica proliferativa difusa activa de tipo 4. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar con el tratamiento, es importante que cumpla con todas estas características. Debe disminuir la mortalidad, debe evitar la insuficiencia renal a largo plazo, inducir una respuesta temprana, inducir la remisión y disminuir el número de recaídas, no ha de comprometer la fertilidad y ser activo en todos los grupos étnicos, ampliamente disponible y coste efectivos. La siguiente, por favor. Bueno, pues los objetivos del tratamiento son ya sea la remisión completa o parcial, al menos a los 6 meses y no después de los 12 meses. Se debe evitar el daño renal, la diálisis, el trasplante y la muerte. Siempre se busca la menor toxicidad y se busca preservar la calidad de vida. Bueno, pues el tratamiento cuenta de 2 fases, es la de inducción y la de mantenimiento. El método más usado se trata con ciclofosfamida, que puede darse según 2 esquemas, según la National Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchas bien. Gracias. Bueno, ¿en qué estaba? Se da con la ciclofosfamida. Puede que sea según pulsos mensuales de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado por 6 meses, seguida de dosis trimestrales hasta completar 2 años de tratamiento. O el esquema según Eurolupus, que también se trata con ciclofosfamida, pero aquí son 750 miligramos, es una dosis fija cada 15 días por 6 dosis. Es importante que cualquiera de estos esquemas sea complementado con metilprednisolona y con prednisolona. La siguiente, por favor. En pacientes que no reaccionan a la ciclofosfamida o que puedan haber resultado con efectos secundarios muy graves, tenemos esta alternativa que es el micofenolato de mofetilo, que se va a administrar de 2 a 3 miligramos al día, ya sea con el tratamiento que se haya elegido, si con micofenolato o con ciclofosfamida. Si induce una buena respuesta, pues se sigue el tratamiento de mantenimiento, pero si no recibe una buena respuesta, se tiene que hacer una nueva evaluación, una nueva biopsia, una nueva inducción con ciclofosfamida, con micofenolato, y si ya en ese punto todavía no tiene buenos resultados, se trata con rituximab. Siguiente, por favor. Y pues en la fase de mantenimiento, el objetivo principal pues es mantener la remisión, evitar las recaídas y el desarrollo de insuficiencia renal terminal. Tenemos estas 2 alternativas, que puede ser continuar con micofenolato de mofetilo, 1 o 2 gramos al día, más prednisolona de 5 a 7 miligramos al día, o con azatioprina, que son 2 miligramos por kilo por día, y prednisolona de 5 a 7.5 miligramos por día. La azatioprina tiene la ventaja de que puede ser utilizado en embarazadas, y ambas terapias deben mantenerse por al menos 3 años para evitar recaídas. La siguiente, por favor. Y pues ya finalmente existe la terapia biológica con anticuerpos monoclonales, que todavía se sigue en investigación en estas. Tenemos primero el abetimus, que fue diseñado para prevenir la recurrencia de brotes renales en pacientes con nefritis lúpica establecida, y el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor C20 de los linfocitos B. En los estudios con rituximab ha demostrado que tuvieron más disminución de la proteinuria, los pacientes necesitaron menos rescates con ciclofosfamida y lograron un mayor ahorro de esteroides, negativización de los anticuerpos anti-DNA y la normalización de los niveles de C3. Siguiente, por favor.
Bueno, para entender principalmente la nefritis lúpica, primero tenemos que entender la enfermedad que va a desencadenar, en este caso el lupus eritematoso sistémico, y como tenemos aquí, pues es la primera causa de enfermedad con afección renal secundaria. Su incidencia va a ser principalmente entre los 15 y 45 años. La incidencia mujer-hombre va a ser 10-1, pero se tiene como dato que en los extremos de la vida, pues esta relación se puede ir igualando debido a que ya sea cuando la mujer llega a la menopausia o previo a la menstruación, como ya no tiene estos factores hormonales que la predisponen a la enfermedad, pues esta relación puede disminuir. La frecuencia va a ser en afroamericanos, afrocaribeños e hispanos. Y factores de riesgo adicionales tenemos en pacientes jóvenes, menores a 24 años, un bajo nivel socioeconómico, tener historia familiar de lupus eritematoso sistémico e hipertensión. Como vemos en la imagen de abajo, la etiología del lupus eritematoso sistémico va a ser multifactorial. Pero antes de que se presente la apoptosis, como lo indica ahí el punto 1, primero tenemos que por un factor ambiental y junto con un factor genético, me van a llevar a generar un daño DNA celular, que esto va a generar la apoptosis. Pero en el momento de que se genera esta apoptosis, vamos a tener un despeje defectuoso de las células apoptóticas. Entonces, como este despeje fue defectuoso, vamos a tener la liberación de autoantígenos de tipo nuclear. Al ser liberados estos antígenos van a ser reconocidos y va a empezar a generarse la síntesis de autoanticuerpos. Entonces, el conjunto del autoantígeno con el autoanticuerpo me va a llevar a la generación de inmunocomplejos con material nucleico. Ahora, yéndonos del punto 4 al punto 6, vemos que estos inmunocomplejos van a ser detectados por la célula plasmática y van a ser detectados principalmente por los receptores TLR9/7 y el FC gamma R2A. Y finalmente me van a llevar a una síntesis de interferón alfa. Y este interferón alfa va a participar, por así decirlo, en varios mecanismos, ya que me ayuda a la maduración de la célula plasmática, va a llevar a que los linfocitos B se diferencien a célula plasmática para que puedan ser productores de anticuerpos y activación de células T, que me va a llevar a una liberación de citocinas proinflamatorias de igual manera y voy a tener una pérdida de la tolerancia. Ahora, regresando al punto 5, vemos que también aquí, donde dejamos que se formaron los inmunocomplejos, estos van a viajar de manera sistémica porque pues, el lupus eritematoso afecta a diferentes órganos y cuando estos llegan y se depositan, van a generar principalmente una activación del complemento y esa activación del complemento finalmente me va a llevar a una lesión mística. Siguiente, por favor. Ahora sí, como vemos en las primeras dos imágenes de abajo, en la primera pues tenemos el mismo mecanismo que se formaron los inmunocomplejos, llegan a nivel de riñón, hacen activación de complemento y me llevan a la lesión mística. Y en la segunda imagen, lo mismo, que tengo la presencia de los inmunocomplejos. Y a pesar de que esta imagen es más como para el mecanismo de tratamiento, quiero que observen las capitas del capilar glomerular y solo quiero hacer referencia de que estos inmunocomplejos se pueden depositar tanto a nivel subendotelial, subepitelial o a nivel mesangial, como ya lo vimos anteriormente. En el diagrama a continuación tenemos que la localización de los complejos inmunes me va a llevar a la activación del complemento que me va a generar un daño y de igual manera voy a tener activación de factores procoagulantes y activación de receptores de leucocitos, lo que me lleva a una infiltración de leucocitos en riñones y liberación de enzimas proteolíticas con activación de citocinas, proliferación celular y formación de matriz. Otro punto es que el perfil TH17 nos puede alejar del TH regulador y me lleva a la estimulación de citocinas proinflamatorias y también se conoce que los NET me van a inducir al interferón alfa. Y un patrón que tenemos que se puede llegar a presentar es que la hipertensión glomerular junto con la activación de la cascada de coagulación me va a llevar a una lesión glomerular, principalmente en pacientes que presenten
anticuerpos fosforilados. Siguiente. Ahora bien, como ya vimos anteriormente, la nefritis lúpica se va a clasificar de acuerdo a ciertas características histológicas principalmente. En este caso nos vamos a enfocar en la nefritis lúpica tipo 4 o también conocida como nefritis lúpica difusa. En la primera imagen tenemos que pues esta se caracteriza por ser proliferativa difusa. La tinción de inmunoperoxidasa se va a ver de manera densa e irregular y se van a ver agregados de IgG a lo largo de las paredes capilares periféricas. Y en la microscopía electrónica vamos a poder observar los depósitos densos que van a estar señalados por estas flechitas blancas, principalmente a nivel subendotelial. Es importante mencionar que esta nefritis lúpica tipo 4 se va a subclasificar, y estas subclasificaciones van a ser la proliferación segmentaria difusa y la proliferación global difusa, que básicamente la difusa se va a caracterizar porque mayor del 50% de los glomérulos van a tener afecciones de lesiones segmentarias, mientras que la global difusa, el mayor del 50% de sus glomérulos van a tener afecciones de tipo globales. Y estas lesiones se van a clasificar o se pueden considerar como activas, inactivas o combinadas. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que tenemos aquí es que vamos a tener en cuanto a manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones renales y extrarrenales. En este caso nos vamos a enfocar en las renales. Y como se ve en esta tablita, algunas van a tener más prevalencia que otras. En sus manifestaciones vamos a poder encontrar proteinuria, micromaturia, eritrocitos dismórficos, hipertensión, hipercalemia y alteraciones tubulares. En cuanto a las pruebas inmunológicas, en la nefritis lúpica clase 4 principalmente vamos a encontrar anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN de doble cadena y anticuerpos anti-SM. Y datos clínicos analíticos característicos, principalmente de la nefritis lúpica clase 4. Vamos a tener que esta es la forma más frecuente biopsiada. Va a tener la presencia de hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial, títulos elevados de anti-ADN y vamos a tener la hipocomplementemia presente. Esta puede evolucionar hasta insuficiencia renal, lo que me indica que pues este tipo de nefritis en particular va a tener un mal pronóstico. Y sería todo de nuestra parte. Ok. Paulina, regrésame su diapositiva de resumen y ahorita te voy a pedir otras. Bien por la exposición. Como sugerencia, quizás debimos ser un poco más claros en la diferenciación de los subtipos de la nefritis lúpica. Cuando lo explicaron muy bien, pero quizás hacer como más hincapié en el paciente. La nefritis lúpica y el objetivo de la diferenciación en los casos clínicos es poder, y es como rico por ese punto, poder saber qué síndrome glomerular presenta. Entonces, tienen 3 diapositivas que me parecieron muy buenas, que es esta, la de integración y la tabla de diferenciación de los subtipos. Entonces, esta última me están haciendo ustedes un buen resumen de por qué la paciente tuvo nefritis lúpica clase 4. Entonces, por ejemplo, yo hubiera quizás planteado más, no tanto una proteinuria, en el caso del ejemplo que ustedes ponen, quizás una proteinuria no nefrótica, pero sí unas manifestaciones adicionales como tipo sistémicas más graves. Entonces, regrésame a la tabla en la que subdividen el diagnóstico diferencial. Ajá, una antes. Bien. Entonces, ¿qué tiene de...? Lo vamos a ver cuando veamos nefritis lúpica como tal, pero ¿qué tiene de importante en términos de la clínica? Que ustedes díganme, la clase 1, ¿a qué síndrome glomerular consideran que se parece? Tiene muy discreto ensanchamiento mesangial y puede tener ninguna manifestación clínica o solo microhematuria. ¿A qué se parece? ¿Qué síndrome glomerular?
Pues yo diría que alteraciones inespecíficas de la orina, porque es muy, muy leve, pues. Perfecto. De hecho, es una alteración específica de la orina. Este subtipo de clase 1 casi no lo observamos porque no hay síntomas, básicamente, ¿no? Ni sistémicos ni renales. Entonces, es un subtipo que no se va a biopsiar mucho. Luego, la clase 2 es muy parecida. Tiene discreta proteinuria o hematuria, pero no tiene ni deterioro de la función renal ni hipertensión, pero ya sería como un pase de evolución, ¿no? Entonces, también es muy difícil que lo observamos. Después, el que es su caso clínico. La clase 3 y la clase 4 hablan de que tienen hipercelularidad mesangial, tienen un daño en un gran porcentaje de los glomérulos, tienen depósitos subendoteliales, mesangiales y subepiteliales. ¿Qué enfermedad tiene depósitos subendoteliales y subepiteliales? Tienen 2 ejemplos de enfermedad. ¿Cuáles son? No síndrome glomerular, sino enfermedad. ¿A qué les suena? Nefropatía membranosa. Otra opción, esa sería una opción un poco más alejada, sobre todo, acuérdense que la membranosa empieza con subepiteliales y después se hace como intramembranoso como tal. ¿Focal y segmentaria? Focal y segmentaria me genera como esclerosis. Pues la que acabamos de ver, la glomerulonefritis postestreptocócica, tiene depósitos subepiteliales. Exactamente. Entonces, la postestreptocócica tiene justo este tipo de detalle. Acuérdense que la localización del daño me va a hablar de mi cuadro clínico. Entonces, si aquí tengo dañado el endotelio, el epitelio y el mesangio, tienen la gama de la presentación más florida. Pueden tener proteinuria, pueden tener hipertensión, pueden tener hematuria, ¿ok? Entonces, esta clase 3 y 4, como ya bien lo dijo el equipo, es la más frecuentemente biopsiada porque además es muy aparatosa. Se presenta como hematuria, como hipertensión, como deterioro de la función renal. Tiene tiene un cuadro clínico sistémico muy florido, como lo pusieron ustedes, que en ese sentido estaba muy bien, que las alas de mariposa, el dolor articular, tiene muchas de estas manifestaciones, pero en estos 2 no llega a ser proteinuria nefrótica, es más bien como un síndrome nefrítico. Ya la clase 5, ahí sí, de hecho así se le llama, membranosa. El daño principal se da en la membrana basal glomerular y es ahí en donde tenemos la mayoría de las lesiones tipo proteinuria nefrótica. Entonces, yo cómo hubiera presentado el caso o cómo es como lo van a ver normalmente presentado por síndrome glomerular. Entonces, tengo aquí en 1 y 2 una alteración inespecífica de la orina, en 3 y 4 un síndrome nefrítico, la clase 5 es un síndrome nefrótico y la clase 6, que aquí no está ejemplificada, es la enfermedad renal crónica, que tiene un alto porcentaje de esclerosis glomerular y se comporta como una glomerulonefritis crónica. Es la de peor pronóstico porque ya está tendiendo hacia la enfermedad renal crónica. ¿Ok? Entonces, a mí me parece muy útil para diferenciar las clases de la nefritis lúpica de esta manera, como siguiendo las líneas de los síndromes glomerulares. Entonces, en este caso clínico fue un 3 y 4. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenía muy florido. Si quieres la siguiente de integración. ¿Ok? Esta integración la agregaron y me pareció muy buena. Entonces, ¿qué tenía como muy florido? Bueno, que tenía todos los antecedentes sugestivos para lupus. Tenía artralgias. Ustedes le pusieron en las imágenes las alas de mariposa. Hematuria, deterioro discreto de la función renal. Quizás yo aquí hubiera elevado un poquito más la creatinina para que fuera como más evidente que hay función renal afectada. Yo hubiera disminuido un poco la proteinuria del ego. Bueno, no es el ego, sino la proteinuria tomada en 24 horas, como para que fuera más compatible con una tipo 3 o 4. Y estoy completamente de acuerdo en las pruebas inmunológicas, los anti-DNAs y el complemento bajo.
las otras, la membranosa y la clase 1 y 2, pudieran ni siquiera tener complemento bajo. ¿Ok? Bien, perfecto. Fuera de esos comentarios, lo demás me pareció muy bien. Ok. ¿Dudas al respecto de estos temas? Con esto finalizamos el bloque 2 con calma. ¿Qué vimos en todo el bloque 2? Pues a ver, ustedes díganme, ¿qué es para ustedes todo lo del bloque 2? A ver, Adolfo, dime, váyanme diciendo los temas. Adolfo Figueroa. Buenos días, doctora. Buenos días, Adolfo. Del bloque 2, ¿qué fue para ti importante? ¿Tú mismo, Adolfo Figueroa? Pues las enfermedades glomerulares, todas las nefropatías, principalmente. Ok, abusados no son, bueno, sí, enfermedades glomerulares, pero en lo que nos centramos mucho fue en los síndromes glomerulares, ok, para de ahí abordar. No, está bien. Entonces, síndromes glomerulares, ya los dominaron, ya vi sus trabajos, la mayoría están muy bien realizados, sus 5 síndromes glomerulares. Saber identificar cuándo es hematuria glomerular y no glomerular, y de la no glomerular, cuáles son sus causas. Dentro de las enfermedades, vimos diferentes enfermedades que abarcan espectros. Las que yo les presenté fue cambios mínimos, membranosa, vimos nefropatía por IgA, postestreptocócica, y algunos ejemplos que ustedes pusieron en sus casos clínicos que fueron bastante bien presentados. Encontramos adicionales como focal segmentaria, nefritis lúpica, Goodpasture, una vasculitis por Wegener con su diferencial de Churg-Strauss. Si acaso nos faltó mencionar un poquito más de membranoproliferativa, pero ya la mayoría vieron y en sus tablas pusieron bien la revisión de sus asociaciones con virus de hepatitis C. Entonces, la clave de esto es saber cuál es el síndrome glomerular principal. De ahí la enfermedad, y cada enfermedad, como lo pusieron en sus tablas, y así de todas las enfermedades, mi sugerencia es que como la tabla que me entregaron, hagan con las otras enfermedades, cuáles son las asociaciones principales. Entonces, si yo les digo un tumor sólido, se van a pensar en membranosa. Si hablamos de virus de hepatitis C o de crioglobulinas, van a pensar en membranoproliferativa. Si hablamos de recidiva post-trasplante, van a pensar en membranoproliferativa. Si hablamos de cuestiones de asociación, por ejemplo, con obesidad, reflujo, embarazo, van a pensar en focal segmentaria, ¿de acuerdo? Entonces, esas asociaciones les sirven. Dime, Eduardo, veo que tienes tu micrófono. ¿No? Ok. Dime. Ok. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, doctora. Perfecto. Entonces, pues con esto terminamos el bloque 2. Ya la siguiente semana empezaremos con la información que vendrá en el bloque 3 con hipertensión, ¿de acuerdo? La ponencia ya la voy a dar yo y ya nos ajustaremos en cuanto a las fechas para los siguientes exámenes. Ok, muy bien. Entonces, si no hay nada, esta vez aquí terminamos la sesión y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, buen día.